Buenos días. Qué gusto poder compartir la palabra de Dios un día más. El día de hoy compartimos de un aspecto muy importante acerca de nuestras vidas mismas. Y es que desde la caída del hombre, uno de los grandes problemas que el hombre tiene es la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Y lamentablemente, como los hombres nacemos en pecado, todos nacemos mentirosos. Y la mentira se ve desde pequeñitos, ¿no es cierto? Desde que los hijos nos mienten y nos empiezan a hacer berrinches. Desde ese punto empezamos a mirar las mentiras, ¿no? Las mentiras es algo propio, inherente a la naturaleza caída del hombre. Y la mentira es tan común en nuestro medio que aún nuestra sociedad está fundada en mentiras. La política, el gobierno, las empresas, la ciencia misma y hasta la vida familiar está constituida sobre la base de mentiras la gran mayoría de veces. Pero en medio de todo este mundo de mentiras, aún el hombre sabe que la verdad es algo muy importante. Por eso es que los padres enseñan a sus hijos que no deben decir mentiras, aunque los padres mismos están mintiendo y enseñando con el ejemplo la mentira. Los tribunales requieren de testigos que hablen la verdad, ¿no? Y es más, cuando uno se sienta en un tribunal, le piden que juren que van a decir la verdad. La mentira es tan mala que el hombre ha aprendido a disfrazar la mentira de verdad, ¿no? Entonces hay muchas personas que son mentirosos por naturaleza y pueden decir algo y parecer verdad, pero en el fondo es mentira. En ese contexto, la sociedad judía del tiempo de Jesús también igual veneraba la verdad, creían que la verdad era algo importante, algo fundamental, pero en la práctica no era así. Y Jesús pone al descubierto una vez más una interpretación errónea de la ley y nos hace ver el verdadero corazón de la ley en cuanto a los juramentos. Quiero que vayamos a Mateo 5, verso 33 en adelante y dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ok, entonces, como en las anteriores ocasiones, Jesús va a poner al descubierto una mala interpretación de la ley, haciéndonos ver el corazón de esta ley. Entonces vamos a ver primero cómo era la ley o qué es lo que decía la ley conforme al Antiguo Testamento. Luego vamos a ver cómo lo interpretaban los judíos de su momento, para finalmente mirar lo que Jesús nos trae del corazón de esta ley. Ok, entonces Jesús hace un resumen en el verso 35 y dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, ¿no? Jesús hace un resumen de la ley aquí, porque hay algunos versículos que nos hablan acerca del juramento, que vamos a leerlos. Levíticos 19:12, perdón. Acompáñenme a Levíticos 19:12. En Levíticos 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Números 32 dice: cuando alguno hiciera voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y Deuteronomio 23:21 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo,
porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Ok? Entonces hay un mandato, estos 3 versículos nos hablan de un mandato de jurar por Dios y cumplir ese juramento. Entonces Jesús dice, ¿no? Ustedes han oído, les fue dicho por los antiguos, por los rabinos, por los escribas, les fue dicho a ustedes, no perjurarás, ¿no? ¿Y qué significa perjurar? Significa hacer juramentos falsos, ¿no? En otras palabras, les dice, a ustedes les fue enseñado que no deben hacer juramentos falsos. Y es cierto. Cierto, eso es lo que decía la ley. Sin embargo, hay algunos otros aspectos de los judíos que es necesario mirar. ¿Y qué es jurar? ¿No? Y aquí es importante esta definición, ¿no? Perjurar es jurar falsamente. ¿Pero qué es jurar? Jurar es poner a Dios por testigo de una promesa, por testigo de una declaración, ¿no? Poner a Dios por testigo de que lo que hablamos es verdad, ¿no? Es poner a Dios por testigo de algo, ¿no? ¿Ok? Porque la idea es que si pongo a Dios por testigo, Dios, si no lo cumplo, Dios me va a juzgar y me va a condenar por este falso juramento que estoy haciendo, ¿no? Entonces esa es la idea del juramento. ¿Y por qué era necesario el juramento en estos tiempos? Porque, como decía, la naturaleza del hombre es ser mentiroso. Entonces necesitaba jurar para que su palabra sea creíble. En el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación, ¿no? Entonces, Hebreos 6:16 lo define así, ¿no? El nombre de alguien superior, en este caso a Dios, si pones por testigo a Dios, ¿no? Es el fin de toda controversia, porque se entiende que si pongo por testigo a Dios, estoy invitando al juicio de Dios. Si es que yo no cumplo, si es que es mentira lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, el juramento daba credibilidad a la palabra del hombre, ¿no? Y es algo parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Alguien te dice algo y la otra persona me dice, ¿me lo juras? Y dice, sí, te lo juro, ¿no? Y esto da como veracidad a una palabra que se ponía en duda. Pero en este caso el juramento es poner a Dios por testigo de esa palabra. ¿Ok? La ley señalaba, como decía, que debería jurarse en el nombre de Dios, ¿no? O por Dios debería jurarse. Deuteronomio 6, verso 13. Deuteronomio 6, verso 13, nos dice lo siguiente. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, ¿no? Entonces la enseñanza del Antiguo Testamento era que si ibas a poner a alguien por testigo, tenía que ser a Dios. Y esta era una práctica en muchos de los santos del Antiguo Testamento, ¿no? Veamos algunos de ellos. A Abraham, por ejemplo, en Génesis capítulo 14, verso 22, ¿no? Solo para ver algunos ejemplos de estos juramentos que hacen estos hombres. Génesis 14, 22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa del calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fue conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Dice, ¿qué hizo Abraham? Delante del rey de Sodoma le dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo. Está poniendo a Dios por testigo de esa afirmación. ¿Ok? Entonces está interponiendo un juramento.
Más adelante, en Génesis capítulo 21, verso 23, lo mismo hace Abimelech, le pide este juramento a Abraham. Dice verso 20, Génesis capítulo 21, verso 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Más adelante, otros hombres del Señor, como David y Jonathan, también hacen un juramento, ¿no? Hacen un juramento en sí. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, le decía Jonathan. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. ¿No? Requiéralo Jehová, de nuevo interponiendo a Dios en medio de esta afirmación. ¿Ok? Josué capítulo 9, verso 15. Y Josué hizo paz con ellos, con los gabaonitas, si recordamos, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, y también lo juraron, ¿no? Josué juró, y también los príncipes de Israel. ¿Okay? Segunda de Samuel 15, 21, dice, y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviera, allí estará también su siervo. Dice, yo estaré contigo, rey. Dice, allí donde estés tú, yo voy a estar. Y aquí interpone por testigo, vive Dios y vive mi señor el rey. ¿No? Lo juro por Dios, juro por el rey, ¿no? Lo pongo delante de Dios está mi promesa. ¿No? ¿Ok? Es más, Dios mismo hizo un juramento, ¿no? En Génesis 22, verso 16. Génesis 22, verso 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de esta orilla a la mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, el autor de Hebreos nos explica que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ¿no? Para traer fin a la controversia, dice, para enfatizar esta promesa que Dios estaba haciendo. Porque obviamente no es que se dudaba o se podía dudar de la palabra de Dios o de una promesa de Dios, pero Dios quiso interponer juramento e hizo juramento para enfatizar esta promesa, ¿no? Para enfatizar lo que quería hacer Dios con Abraham. Es más, Jesús mismo hizo un juramento ante Caifás, ¿no? De que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 63. Dice, mas Jesús callaba, estaba delante del concilio Jesús ya siendo juzgado, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿No? Jesús estaba callado, estaba en silencio, escuchando todas las acusaciones. Y de pronto dice que el sumo sacerdote le dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente, ¿no? Pongo por testigo delante de Dios, dinos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús ante eso dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿No? Te conjuro en el nombre del Dios viviente.
delante de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y dices, tú lo has dicho. Y desde ahora verás al Hijo de Dios. Entonces, Jesús puso a Dios por testigo también. Entonces, Dios proveyó la manera apropiada como se deberían hacer estos juramentos en el Antiguo Testamento. Deberían ser en su nombre, debido a, como decía, la naturaleza pecaminosa del hombre, la cual tiende a engañar y a mentir. Y sin ninguna prohibición, en Hebreos 6:16 afirma el lugar adecuado del juramento. ¿No es cierto? Volvemos a leer Hebreos 6:16. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Cierto? Entonces, el juramento confirmaba una palabra, una promesa que se daba, ¿no? Ese juramento hacía creíble lo que el hombre estaba diciendo. Ese juramento motivaría, se entiende, al hombre a cumplir su promesa, ¿no? Yo te juro que voy a hacer esto, y esto motivaría al hombre mismo a cumplir su promesa, pues estaba poniendo a Dios por testigo de ello. Por ejemplo, ¿no? Cuando ponemos a Dios por testigo de nosotros en una situación bastante seria, por ejemplo, es en el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en el matrimonio? En el matrimonio presentamos nuestros votos matrimoniales poniendo a Dios por testigo, ¿no? Por eso nos casamos ahí por la iglesia y ponemos a Dios por testigo, ¿no? Entonces, hacemos nuestros votos, nuestras promesas poniendo a Dios por testigo. ¿Eso qué es? Eso es jurar, ¿no? Estamos jurando delante de Dios, ¿no? Y le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, le decimos, voy a amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Estamos haciendo un pacto, ¿no? Delante de Dios, un juramento delante de Dios, un voto delante de Dios que tiene que ser cumplido porque hemos puesto a Dios por testigo de ello. Pero alguien puede decir, pero yo nunca he jurado. Yo en el momento del matrimonio nunca he jurado, nunca he dicho, yo te juro que te voy a cuidar, que yo te juro que te voy a amar, ¿no? Recordemos que la definición de juramento es poner a Dios por testigo. De nuevo, cuidado, no se trata de palabras, no se trata de lo externo, se trata del hecho mismo de poner a Dios por testigo. ¿Ok? Entonces alguien puede decir, no, pero yo no he jurado. No, es que no necesariamente tiene que ser la palabra yo juro, sino es el hecho mismo de poner a Dios por testigo, ya es un juramento. ¿Ok? Entonces no se trata de palabras, sino se trata del corazón, recordemos, ¿no? Porque Dios está mirando el corazón, Dios está mirando nuestros pensamientos, y para Dios las palabras que decimos son muy importantes. Salmo 15, verso 1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice en el verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice, Dios en este salmo nos da a conocer el corazón de un verdadero adorador. El verdadero adorador, dice, es aquel que cumple su palabra. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, el verdadero adorador dice, aún cuando la promesa que va a realizar va en su propia contra, en su propio desmedro de su propia persona, de su propio bienestar, aún él cumple su palabra. Dicho de otra manera, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos del reino aborrecen la mentira porque siempre van a caminar en la verdad. Mateo capítulo 26, verso 69. ¿Qué le pasó a Pedro? Dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado preso? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Delante de Dios, no conozco a este hombre. Lo juro por Dios, no conozco a este hombre. Un poco después, dice, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar se descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Cómo sería esto? Maldita sea, les juro por Dios que no conozco a este hombre. Algo así. Y enseguida dice, cantó el gallo. Entonces, Pedro no solo mintió, no solo negó a Jesús, mintió, sino puso a Dios por testigo de su mentira. Invocó el nombre de Dios en vano como testigo de su mentira. Y no es de extrañarse que cuando entendió esto, él lloró amargamente, ¿no es cierto? Pedro hizo un juramento insensato, emocional, ¿no? Y en el Antiguo Testamento muchos hombres hicieron esos juramentos insensatos, emocionales. Josué, uno de ellos, ¿no? Cuando hizo este juramento con los gabaonitas, pero sabía la importancia de cumplir el juramento, ¿no? En Josué 9:20, ¿no? Cuando leímos esta parte, él mismo dice, ¿no? Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Josué tenía que cumplir su juramento porque sabía que la ira de Dios iba a venir sobre él porque habían interpuesto a Dios. ¿Ok? Este era entonces el entendimiento que debía haber acerca del juramento en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Cuál fue la perversión en la tradición judía? ¿No? La tradición judía parecía bíblica, ¿cierto? Porque si leemos en Mateo 5:33, dice, ustedes han oído, les fue dicho de los antiguos, no perjurarás, o sea, no jures en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y parecía todo bien, ¿no es cierto? Parecía algo bíblico. Pero siempre cuando la verdad está mezclada con la mentira, finalmente es una mentira. Y es que los juramentos o la forma como ellos entendían esta parte tenía dos características, ¿no? Que no tenían una circunstancia adecuada para jurar y lo otro es que tenían un énfasis equivocado en el juramento. Cuando digo que no tenían una circunstancia especial para jurar, es que el juramento era casi por todo, ¿no? Parte del hablar común de los judíos era estar jurando, jurando para que se le crea. De manera que se usaba tanto el juramento en esos tiempos que ya no tenía sentido, ¿no? Eh, las personas declaraban cualquier cosa, prometían cualquier cosa y ponían juramento ahí para que las personas le creyeran. Y los juramentos se volvieron tan comunes que ya nadie tomaba en serio los juramentos en ese tiempo, ¿no? Entonces, en vez de provocar confianza, los juramentos en ese tiempo provocaban cierta desconfianza. Es como en el día de hoy, ¿no es cierto? Parte del hablar común de las personas es alguien dice algo, manifiesta algo y la otra persona, ¿de verdad eso está pasando? Y la persona dice, te juro que es así. Entonces estamos, ¿qué? Jurando. Otras maneras, como lo expresamos, ¿no? Por Dios. Por Dios te digo que ha pasado esto, ¿no? O de otra manera, ¿no? Ah, mira, ¿sabes qué? Dios es testigo de esta situación. Dios es testigo de que lo que te digo es verdad, ¿no? Entonces, estamos poniendo por testigos a Dios, ¿no? O otras personas dicen, no, mira, que me castigue Dios si es que lo que te estoy diciendo no es verdad. Que me castigue Dios si no te devuelvo este dinero la próxima semana. Por Dios que te devuelvo este dinero, ¿no? Te juro que te pago en un mes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estamos invocando el nombre de Dios en vano, poniéndolo por testigo por cada cosa.
¿no? Y hay personas que su hablar es, te juro, es un cliché en su boca. Hija, ¿hiciste tu tarea? Sí, mamá, de verdad, te juro por Dios que sí he hecho toda mi tarea. ¿Por qué tenía que jurar ahí? Pero así es nuestro hablar, ¿no? Y este repetir estos juramentos o estas formas de hablar hacen primeramente que ya uno no crea, ¿cierto? Porque alguien que dice, de verdad, por Dios que esto ha pasado, ya uno le crea cierto escepticismo, ¿no? Cuando este hablar común y repetitivo, ¿no? De poner a Dios en vano, de tomar el nombre de Dios tan repetidas veces, se hace ya no tan creíble. Y esto es lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Tanto juramentaban que ya no era algo creíble, ¿no? ¿Y cuál era la segunda falla de los juramentos en este tiempo, en el tiempo de los judíos? Decíamos que tenían un énfasis inadecuado. Es decir, que si se hacían juramentos por Dios, había que cumplirlos, como decía la ley. Pero si eran por otras cosas, entonces esto ya no era tan obligatorio, era opcional el poder cumplirlos. En otras palabras, le sacaban la vuelta a la ley, ¿no? Como cuando a alguien le llaman por teléfono, ¿no? A la casa y uno no quiere contestar, digamos, esa llamada, y ¿qué hace la persona? Abre la puerta, sale fuera de la casa y dice, dile que he salido, ¿no? Entonces, bueno, literalmente él ha salido de la casa, ¿cierto? Pero en el fondo, ¿es esto verdad o es esto mentira? Es una mentira, ¿no es cierto? Dile que estoy fuera cuando ya está fuera el dintel de la casa. Pero en el fondo está diciendo una mentira porque no quiere comunicarse, ¿no? Y de esa manera muchas veces le sacamos la vuelta a la palabra y en realidad es una mentira, ¿no? ¿Estás orando diariamente? Sí, claro. Y sus oraciones son las oraciones de su desayuno, de su almuerzo, de su cena. Y sí oraron, pero le están sacando la vuelta a la pregunta, ¿no? A la pregunta que se está poniendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la característica entonces de los judíos era, juraban por todo, por cualquier cosa que decían empezaban a jurar. Y lo segundo era que, como sabían que jurar en el nombre de Dios tenían que cumplirlo, empezaron a jurar por otras cosas. Comenzaron a jurar por el cielo. Te juro por el cielo. Te juro por la tierra. ¿No? Te juro por el templo. Te juro por Jerusalén. Te juro por mi cabeza. ¿No? Entonces, juraban a cada rato. Y juraban en nombre de cada cosa o persona que se les ocurría, ¿no? Para que al final dijeran, bueno, yo he cumplido la ley, ¿no? No he hecho un juramento por Dios, entonces no he, no he fallado en la ley, porque no he hecho un juramento por Dios. Entonces el judío decía, te juro por el cielo. Eso significaba que en el fondo no quería hacerlo, sino que estaba tratando de sacarle la vuelta a la ley. Estaba jurando por Dios, estaba jurando por el cielo, por tanto, puede que no lo haga. ¿No? Y de esa manera ellos sacaban la vuelta a la ley y juraban por todo, por cualquier cosa. Y en el fondo, ¿qué era? En el fondo era que ellos no querían cumplir su palabra. En el fondo era que ellos eran unos mentirosos. Eran mentirosos, ¿cierto? Y el mandato de no juréis falsamente en mi nombre, que habíamos leído en Levíticos, se interpretaba entonces de una manera conveniente, como a ellos le convenía, ¿no? Entonces comenzaban a jurar por otras cosas, ¿no? Y como se juraban por otras cosas, entonces, bueno, estaba permitido mentir, estaba permitido falsear, ¿no? Hoy en día también las personas juran muchas veces
por cualquier persona, por cualquier cosa. Hemos escuchado seguro, te juro por la memoria de mi madre, te juro por la memoria de mi padre. Están jurando por otras cosas, ¿no? Han escuchado seguramente esta frase, te juro por la cruz de mi madre. ¿Mm? Están interponiendo supuestamente a la cruz de su madre, ¿no? Como testigo de esto, ¿no? Otros es, te juro por mis hijos, te juro por mi esposa, ¿no? Entonces empiezan a jurar, ¿no? Por otras cosas también hoy, ¿no? Y el mandato de Números 32 que ya habíamos leído, entonces se interpretaba como que ellos podían hacer juramento por otras cosas que no fuese por Dios, ¿no? En el fondo, ¿qué querían hacer? Querían mentir, querían engañar, ¿no? No querían ser claros, ¿no? No querían clamar al Señor, no querían poner por testigos a Dios para ellos seguir viviendo en mentira, para ellos seguir sacándole la vuelta a la ley, para ellos seguir haciendo sus cosas, ¿no? Y no cumplir la palabra de Dios. En otras palabras, querían amoldar a sus propios intereses. Y nosotros venimos de una sociedad así, que jura muchas cosas, que interpone el nombre de Dios en muchas cosas y capaz parte de tu léxico es todavía ese. Capaz parte de tu léxico todavía es poner a Dios en cada cosa que haces, ¿no? Por Dios, te juro por Dios, te juro. Y lo peor sería si seguimos interponiendo otras cosas por juramento, ¿no? Te juro por mi madre, te juro por mis hijos. Pero en el fondo no queremos decir la verdad, ¿no? O en el fondo esto lo hacemos tan común que ya ni siquiera eso se hace creíble, ¿no? En el medio cristiano, ¿no? Dentro del mundo cristiano, de repente hemos escuchado frases como, mira, ¿sabes qué? Dios conoce mi corazón. Dios conoce y sabe que yo quería leer la Biblia. Y estoy poniendo a Dios por testigo de algo que de repente ni siquiera estoy entendiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Alguien te pregunta, ¿estás orando? Estoy leyendo la Biblia. Y dice, sí, mira, Dios es testigo que él conoce mi corazón, ¿no? Dios sabe lo que me esfuerzo, ¿no? Y estoy poniendo por testigo para refrendar algo que de repente no es verdad. Y eso no es algo adecuado. Y es algo que no podemos nosotros hacer, no podemos seguir nosotros haciendo. Porque finalmente lo que nos enseña la ley es hacer ¿qué? Verdaderos. Es hacer veraces y no estar mintiendo. Los judíos finalmente le sacaron la vuelta a la ley, juraban por cualquier cosa porque eran unos tremendos mentirosos, nadie les creía y tenían que poner juramento y para no violar la ley, entonces no juraban por Dios, sino juraban por cualquier cosa. En el fondo lo que la ley estaba condenando era que la mentira del corazón de los hombres. Y Dios sigue hablando a nosotros a través de estas palabras, porque Dios sigue condenando la mentira en el corazón de los hombres. A veces nosotros nos hemos acostumbrado a poner a Dios por testigo de algunas cosas, que en realidad no lo hacemos, que en realidad no queremos hacer, no es nuestra intención hacerlo. Pero eso es algo que nosotros debemos arrepentirnos y debemos cambiar nuestros corazones. Muchos aún en el tribunal se presentan a un tribunal y ponen por excusa el hecho de no, yo no juro, yo no puedo jurar. Entonces, pero el corazón no es el no querer jurar, sino el corazón en realidad es no querer decir la verdad. Guardarse un espacio para la mentira, ¿no? Para no comprometerse delante
de Dios. Mis hermanos, Dios está hablándonos a cada uno de nosotros. Cuán veraces somos en nuestra palabra. Cuán veraces somos en lo que nosotros decimos. Cuán veraces somos en nuestros compromisos. Y cuánto de lo que hablamos nosotros ponemos a Dios por testigo. Hay algunas ocasiones en las que sí ponemos por testigo a Dios, como en el matrimonio. Y esto es algo serio realmente. Seguramente tú te asombrarás diciendo, yo ni me di cuenta. Así es, porque muchas cosas hacemos sin entenderlas totalmente. Y muchas veces nos comprometemos delante de Dios sin entender lo que estamos haciendo. A veces en la iglesia alguien puede decir, y hemos estudiado este pasaje, hemos leído la Biblia, ¿y qué decimos delante de Dios? Amén, cuando no lo hemos hecho. O yo puedo preguntarles, ¿estamos leyendo, estamos escuchando estas prédicas y las estamos entendiendo, las estamos estudiando? Y de repente tú dices, amén, sí, poniendo delante de Dios nuestras palabras. Porque Dios está en todos lados. Y necesitamos que ser sinceros nosotros mismos y aprender del Señor. Y aprender a caminar en verdad. La próxima semana continuaremos con los siguientes versículos que nos hablan de este juramento. El día de hoy, ¿qué hemos visto? Es lo que la ley enseñaba acerca del juramento, que era delante de Dios, y todo juramento que se hacía tenía que ser cumplido. Lo juramentaron los hombres de Dios, aún Dios mismo interpuso juramento, aún vimos a Jesucristo mismo interponiendo juramento ahí delante de Dios. Y a su vez vimos ahora cómo es que los judíos de ese tiempo malinterpretaron la ley, jurando por cualquier cosa y jurando a cada rato para que se les crea lo que ellos decían. La próxima semana miraremos qué es lo que Jesús quiso enseñar acerca del corazón de esta ley y cómo es que nosotros, los hijos del reino, deberíamos actuar, porque recordemos que estamos en el marco del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesús está enseñándonos cómo es que los que van a entrar al reino de los cielos son. Ya habíamos visto, los que entran al reino de los cielos no pueden estar, o ya no tienen el corazón de estar matando a sus hermanos, o sea, no están enojándose con sus hermanos. El que entra al reino de los cielos no adultera, o sea, no está mirando siquiera a una mujer para codiciarla. Recordamos eso, ¿no es cierto? Entonces, y, y los que están en el reino de los cielos no están, ¿qué? Pensando en divorciarse, en separarse de sus esposas, ¿no? Que fue las últimas semanas que vimos esto. Y ahora el Señor nos está hablando y que nos va a enseñar acerca del juramento, de nuestra palabra, de los veraces que debemos ser nosotros y del hecho de apartarnos de la mentira. Entonces la próxima semana continuamos viendo esta parte acerca de los juramentos y el Señor. ¿Debemos jurar o no debemos jurar delante del nombre de Dios? Hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos a ser veraces. Gracias, Señor, por enseñarnos a que de repente trajimos algunas costumbres del mundo. Y tal vez hemos sido tan mentirosos que hemos aprendido a jurar por todo, Señor, y poniendo por testigo a cualquier cosa de nuestras mentiras finalmente. O tal vez, Señor, hemos aprendido a jurar en tu nombre, sin cumplir las cosas que decíamos, sin entender la seriedad de un juramento. Padre, te pedimos perdón por todas esas cosas. Y enséñanos, Señor, con tu Santo Espíritu, a caminar en verdad, Señor. A ser hombres y mujeres de palabra delante de ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios,
en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo la próxima semana.